El candidato presidencial Gustavo Petro destapó sus cartas en Noticias Caracol. En entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, habló de su proyecto político. Aseguró que no tiene ningún impedimento para postular su nombre a la presidencia de la República. Petro también le respondió a sus críticos que lo asocian con el llamado castrochavismo. Aquí la primera parte de la entrevista. Doctor Petro, esta semana hubo noticia en torno no solamente a su campaña, a su aspiración presidencial, sino a su situación. Y vino nada más y nada menos que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una serie de recomendaciones a las autoridades colombianas hablando sobre las sanciones que pesan en su contra, las sanciones disciplinarias, la inhabilidad que le fue impuesta por la Procuraduría. Traduzcámosle a los colombianos ese concepto de esa comisión. ¿Qué significa para su futuro político? Bueno, para mi futuro político está relativamente resuelto por decisiones judiciales colombianas, internas. Antes de esas recomendaciones. Antes de la CIDH yo no estoy inhabilitado, con o sin esas medidas, no lo estoy. No lo estoy porque la sanción del procurador fue suspendida por el magistrado Arenas en el Consejo de Estado. Y las sanciones... Perdón, la destitución. La destitución e inhabilidad por 15 años. Y la del Contralor, que son multas impagables, por la trapisonda que hizo de usar una ley que es para el Poder Judicial, que es la acción de repetición judicial, y que era lo que le daba esas multas tan altas, pero que no es de su competencia, entonces también se cayó la decisión, fue suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Entonces, digamos, lo importante de la decisión de la CIDH es que en sus recomendaciones al gobierno, que el gobierno tiene que contestar en 2 meses, y ahí vuelvo a actuar. ¿Qué va a hacer usted? Dependiendo de su respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Los derechos políticos son elegir y ser elegido, se restringe por mayoría de edad, como lo hacemos nosotros, por nacionalidad, como lo hacemos nosotros, y dice, no se le pueden quitar los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana, sino por sentencia judicial penal, es decir, porque cometió un delito. Porque fue condenado por un juez. Y lo condenó. Eso en Colombia no se ha aplicado. Lo que la CIDH llama al gobierno colombiano es a restituir la democracia. Porque esto es de la esencia de la democracia, aquí es donde debemos hilar más delgado. Si una autoridad administrativa, que depende de la política, que puede variar en un país, tiene la capacidad de quitarle derechos políticos a un ciudadano, autoridad administrativa, eso es una dictadura. Eso no es una democracia. Si el gobierno no acoge esas recomendaciones, ¿qué pasa en su campaña y qué efectos podría tener a nivel internacional ya en la Corte Interamericana? En mi campaña nada, porque yo no tengo ningún problema ni para ser candidato, ni para posesionarme si soy elegido, etc. El tema es que Colombia perdería en capacidad democrática. Si el gobierno no responde adecuadamente, se iniciaría un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya sería un proceso formal. Que fallaría, sí, un proceso formal. Contra el Estado colombiano. Que ya tiene unos antecedentes, la sentencia de Leopoldo López. Exactamente lo mismo que me ocurrió a mí, le ocurrió al señor Leopoldo López en Venezuela siendo alcalde. ¿Cierto? Un contralor le puso una multa y usaron esa multa para impedirle después unas elecciones. Y no fue candidato. Pero esto lo pongo porque, claro, la CIDH dijo, el señor Leopoldo López tiene que tener sus derechos políticos porque un contralor, autoridad administrativa, no puede destituir un funcionario elegido. Debería ser con la misma vara. Bueno, doctor Petro, usted toca el tema de Venezuela y ya vamos a entrar a hablar de política. El uribismo, el expresidente Uribe y muchas personas en Colombia han dicho que la eventual llegada suya al poder implicaría la llegada del castrochavismo venezolano, el modelo de Venezuela, a Colombia. ¿Eso sería así? Sí, era lo mismo que decían con Gaitán, ¿no? Si usted repasa ahí la historia, para asustar, digamos, al electorado que cada vez creía más en Gaitán, entonces decían que Gaitán era comunista. Eso le fracasó, pero terminaron fue matando a Gaitán. Esos son miedos que se intentan crear y esos miedos tienen un objetivo político, que no se produzca un cambio en Colombia. Es decir, que los que han gobernado este país ya 2 siglos, hereditariamente incluso, con apellidos que se repiten, puedan seguir gobernándolo.
en una situación tal, en este momento en que estos linajes, estas roscas políticas, ya son incapaces de gobernar. Y hay la paradoja y la gran contradicción. Chávez, digamos, hizo una promesa a su sociedad, digamos, una distribución social de la renta petrolera, que es de lo que viven los venezolanos. El pueblo votó por él varias veces, pero la promesa quedó incumplida. ¿En qué sentido? En que realmente no se puede construir una equidad social, una justicia social, en una economía que solo extrae petróleo, en una economía extractivista. Es el mismo Uribe, un poco antes Pastrana realmente, que es el que crea el Código Minero Nuevo, el que nos rige. Pero Uribe en sus 8 años y Santos en sus 8 años, son ya 20 años de un modelo que se parece al de Venezuela. Porque nos condujeron, mataron la economía del café, mataron nuestra agricultura de alimentos, nuestra balbuceante industria